Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tienes algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tienes algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. Buenas tardes, bienvenidos a el show de Gema, que se transmite por la Meca Radio todos los lunes a la misma hora, y les agradecemos mucho que estén con nosotros hoy. Tenemos, como siempre, invitados interesantes, temas de actualidad, temas que a ustedes les interesan, que traemos para que aprendamos algo, para que nos informemos, para que estemos al día de lo que está pasando en esta nuestra comunidad, aquí en Miami-Dade, en el sur de la Florida. Aunque recuérdense que también hacemos otras cosas que afectan al resto del estado, al resto del país. Y le queremos agradecer por sintonizar con nosotros. Y antes de comenzar con el tema de hoy y con nuestro invitado de honor que tenemos hoy, queremos recordarle que este programa llega a ustedes por cortesía de PA Public Adjusters. PA Public Adjusters con nuestra querida Liena Perdomo, la cual lleva desde el principio de este programa tratando de ayudarnos y naturalmente dándonos su apoyo económico para poder ir al aire. Cualquier persona que tenga algún problema en su casa, ya sea de algo roto, la plomería, el techo, han tenido algunos daños por huracán o por mal tiempo, llamen a Liena. Recuérdense que el teléfono de Liena en PA Adjusters es 786-597-2410. 786-597-2410. Liena Perdomo, recuérdenle de decirle que lo oyó aquí en la Meca Radio en el show de Gema. Y naturalmente, recuerden que también estamos apoyando a los estudios de la educación. Yo soy una gran promotora de la educación. Acuérdense que fui educadora muchos años, trabajé con el sistema escolar. Y The English Center, que está ubicado en el 3501 Southwest 28 Street,
Está abierto los 7 días de la semana, de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono, como estamos en estos tiempos de COVID, a lo mejor les conviene mejor llamar por teléfono al 305-445-7731, 305-445-7731, para que le den información. Recuérdense que tendremos un sinfín número de carreras cortas, por ejemplo, aire acondicionado, mecánico de aire acondicionado, computadoras, ayuda al paciente, cuidado a los pacientes, flebotomía, cosmetología, cuidado de niños, y también hasta le cuidamos a sus niños de gratis. Así que por favor llámenos al 305-445-7731. Y en esa misma nota le voy a decir que nuestro invitado de hoy, Jesús Becerra, que es natural de México, lo conozco hace muchos años. Recuérdense que mi esposo trabaja en los medios de comunicación y yo lo conocí hace años cuando el señor Becerra era productor de un programa mañanero que todavía existe, que se llama Un Nuevo Día. Pero este señor Becerra es una persona que tiene mucho talento y él no va a dejar que un programa o un límite de producción lo encierre, así que él está haciendo ahora otras cosas. Vamos a hablar de sus planes del futuro, qué es lo que ha estado haciendo, de dónde viene el señor Becerra, cómo le va, y también vamos a hablar de lo que estamos viviendo en este momento, que es esta terrible pandemia. Él es sobreviviente de COVID, que no todo el mundo puede hacer esa historia, porque el que COVID agarra, acaba con él. Es que yo digo que la persona que sobrevive esta pandemia de COVID-19 es un héroe de por sí, así que tenemos que tocarlo a ver si nos pasa un poco porque no es de suerte, es que cuando el COVID ataca, lo primero que hace es el órgano que ataca, lo destruye. Es como, yo digo que lo pone como si fuera en una máquina de esa de moler carne, de la que hace picadillo. Y después que termina, así es como deja a las personas. Pero bueno, no vamos a seguir hablando disparate. Vamos primero a dar la bienvenida al señor Jesús Becerra y que nos cuente un poquito de él, qué es de dónde viene, cuánto tiempo lleva en Estados Unidos, lo que está haciendo, etcétera. Adelante, señor Becerra. Gemma, ¿cómo estás? Pues primeramente muy agradecido de ser parte de tu programa, por la invitación, y pues encantado de la vida de compartir aquí todas estas experiencias. Y bien hablabas ahorita en referencia de lo que tiene que ver con esto de lo de la pandemia, y sí, acabamos de salir de ella. Estuvimos en México precisamente una temporada larga, y en cualquier momento nos sorprendió esta situación. De hecho, fue una neumonía, y me hice el examen y todo eso. Fui al médico y me hicieron los primeros análisis que salieron negativos, que es lo increíble. Y eso es lo curioso, de que de repente te das pues la falsa idea de que el COVID tiene unos síntomas que son únicos, y más bien son varios. Así que hay mucho que compartir, y bueno, pues te cuento, pues bien lo dices, soy originario de México, un país que pues para nosotros es un orgullo que nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música sea también recibida en tantas partes, especialmente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Cuba, en Europa. O sea, es sorprendente ver cómo hay tantos hispanos que se saben todas las canciones, conocen los artistas, conocen nuestra cultura. Y bueno, pues nada, igual nosotros fascinados de compartir todo esto. Muchas gracias por reunirte hoy con nosotros. Vamos a comenzar desde el principio. Explícanos un poquito quién es Jesús Becerra, de dónde viene. Naturalmente nació en México, pero cómo es que llega a los Estados Unidos, qué es lo que hace que venga a los Estados Unidos, y por qué te desarrollas en el medio en el que te desarrolla, que es las comunicaciones, los medios de televisión, audiovisuales, etcétera. Explícanos un poquito. Vamos a empezar del principio. Bueno, pues nada, como bien dices, yo soy productor de contenidos creativos en la parte de generar las ideas y lo que se lleva a cabo en cada uno de los programas. He estado en diferentes programas, tanto en Univisión como en Telemundo. Bien lo decías, en un programa como Un Nuevo Día, a donde hemos tenido la oportunidad de ahí, bueno, ahí conocí a tu esposo, espectacular, una amistad increíble.
Y pues, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues de la manera más casual y de la manera más informal. Yo vengo de una familia donde mi padre estaba dedicado a los medios de comunicación y él me metió a esto de una manera así como Cantinflas, que lo mandan a, a la buena de Dios a ver qué es lo que se te aparece en el camino. Y yo vengo primero de estar en la práctica, de ir aprendiendo poco a poco estos medios tan interesantes de la vieja escuela, donde imagínate, ¿no? Hoy en día las redes sociales han venido a transformar todo esto. Y pues sí, nos ha tocado entrar en este tipo de medios allá en México, en diferentes periódicos. Estuvimos trabajando para el Excelsior en aquellos tiempos aquellos. De hecho, mi papá escribía para allá, para el periódico, y yo le ayudaba haciendo un sinnúmero de eventos, de conferencias y muchas actividades turísticas y mucho enfocado en la promoción cultural de México. Y pues nada, de ahí empezamos a viajar y a hacer muchas cosas y de repente salió la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. De hecho, una gran oportunidad. Yo vine a estudiar, yo vine con la idea de tener una formación más clara con las nuevas tecnologías, porque eso es lo que está dictando los cambios. Hoy en día las personas que se quieren involucrar en los medios de comunicación tienen que entender los cambios que se están dando. Por ejemplo, las redes sociales, todo el mundo tiene un canal de YouTube, todo el mundo aspira a estar presente en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y vemos que hoy en día es quizá la vanguardia de lo que debemos de tener un poquito más claro hacia dónde nos dirigimos. Y fue así como venimos. Yo llevo aquí 25 años y de hecho, bueno, mis primeros pasos los di en Univisión, aquí en Estados Unidos, en el programa de Despierta América, donde tuve la oportunidad de trabajar en un programa tan espectacular que era el más importante en su momento, de 3 horas diarias, a donde producíamos diferente tipo de contenidos. Y bueno, me he especializado en diferentes cosas. Ahorita estoy muy metido en las partes esotéricas, en las partes del medio ambiente, en la difusión cultural, mucho también en la parte de, como este programa maneja diferentes temas, los temas de inmigración. Así que bueno, pues son diferentes cosas que hemos manejado en la producción y pues en lo que podamos ayudar, aquí estamos. Déjame hacerte una pregunta, hablando de haber comenzado en periódico. En Excelsior, que es un periódico muy conocido, muy prestigioso. Claro. Y naturalmente cuando uno entra en periódico, lo que es en la prensa impresa, y de ahí salta a televisión, es un poco diferente. Me imagino que tu padre estuvo en el periódico mucho tiempo. ¿Cómo es que tú das el salto de una prensa impresa a una prensa hablada y vista? ¿Y cómo tú ajustas para tú poder adaptarte a ese medio? Porque en el periódico tú tienes un tiempecito más de poder desarrollar lo que está pasando. Explícanos un poquito la diferencia entre la prensa impresa y la prensa visual. Bueno, como bien lo dices, el periódico Excelsior es un periódico histórico en México y te das cuenta que el recurso primero que tenemos o primario que tenemos en la prensa escrita son las palabras, y tienes un tiempo para poder editarlas, para poder pensar, desarrollarla, quitarle, ponerle. Y en cambio la televisión es una cuestión más espontánea. Ahí tu vocabulario son las imágenes, el sonido. Ahí lo que tú tienes que llevar presente a las personas es una experiencia inmediata y tienes muy poco tiempo, y más en programas de televisión como los programas matutinos en los que hemos colaborado, que son en vivo. Entonces todo lo que estás haciendo es a una velocidad extraordinaria, y la diferencia es esa, quizá la manera como procesas la información y cómo tienes la manera de llevarle los contenidos a una audiencia totalmente diferente. Fíjate que curiosamente hoy me doy cuenta que ya esa parte de poder leer, sentarse a leer como era antes, ir a comprar un periódico, ir viendo la noticia, ver los encabezados, darse esas oportunidades, hoy en día ha cambiado tanto porque todo se ha convertido en un tiempo que todo es muy efímero. Así como llega, se va. Lo que hoy ahorita es novedad, en unos momentos que pase un día, una semana, ya se vuelve viejo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues hoy en día es la tecnología. Y dar un cambio, un salto de un periódico a la televisión o a la radio o a otros medios de comunicación, en este caso las redes sociales, pues lo que implica es entender el medio donde se está llevando a cabo toda la información que estamos desarrollando. Y quizá hoy lo que debemos de entender es que nuestra
época que nos está tocando vivir, estamos perdiendo esa gran oportunidad que nos dábamos antes de digerir, de poder disfrutar pues el tiempo, ¿no? Desde con la familia, el sentarte con un periódico, una revista y darte tu tiempo para ti mismo. Hoy no alcanza el tiempo para lo que más quisiéramos. Así que yo te podría decir que sí, es la tecnología quizá la primera plataforma que ha cambiado en razón de todo esto. Y hablando todavía de ese tema de lo que es la prensa impresa y la prensa que es lo que estamos acostumbrados a visual, la internet, los medios sociales, el Twitter, el Instagram, ¿tú crees que de la manera que estamos enfrentando lo que es la transmisión de comunicación actualmente, ¿tú crees que esos periódicos que todavía se imprimen, The New York Times, The Wall Street Journal, ¿tú crees que esos periódicos puedan sobrevivir en este momento? ¿O qué tú harías, sabiendo que tu experiencia original viene de ese tipo de prensa? ¿Qué tú harías para que un periódico sobreviviera a esta nueva tecnología que tenemos en las manos, que todo el mundo anda con un teléfono, que todo es una televisión, es un periódico, es un radio, es todo? Bueno, lo que están haciendo y no queda de otra que es adaptarse a los tiempos de cambio. Bien lo dices que antes teníamos un papel que la tinta, la textura, lo teníamos a la mano y lo podíamos digerir de una manera. Hoy tenemos los celulares. Hoy aquí tenemos todo lo que antes era una cámara fotográfica, una computadora, tenemos aquí un teléfono para comunicarnos. Actualmente es aquí nuestro medio hasta para ver la televisión y obviamente todas las redes sociales. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos estos medios? Es llegar aquí como lo están haciendo. Hoy vemos las aplicaciones y vemos que la tecnología es lo que está dictaminando el rumbo de los medios de comunicación. La misma televisión hoy en día se está adaptando, vemos que los canales se están transformando para poder llegar a nuestra audiencia y volverse parte de esas opciones que están en esa sobredemanda que hay y sobreexposición de tantas alternativas mediáticas que hay. Y sin duda, ya no es lo mismo que antes. Ya ahora los jóvenes tienen el celular ya desde el momento que están en su juventud, en su niñez, y es la manera de consumir. ¿Cómo es que podemos entender todo esto? Que la tecnología nos está marcando el rumbo de todo lo que está a la mano. Hoy todo lo puedes comprar con un celular, hoy todo lo puedes conseguir a través de las redes sociales. Tú antes comprabas una enciclopedia y te sentabas a buscar información y la tenías en tu casa como parte de tu recurso de información. Hoy solamente prendes el celular, pones Google y pones cualquier palabra y te da toda la información. ¿Necesitas un mapa? Ya antes comprabas los mapas, te sentabas a abrirlos, a estudiarlos para poder hacer un viaje, para irte de vacaciones. Hoy simple y sencillamente pones Google Maps o pones alguna otra aplicación y te va dando las indicaciones. Entonces estamos en una era donde la tecnología nos está marcando el rumbo y hasta el rumbo de los negocios, porque hoy en día si tú no tienes presencia mediática en las redes de información, las redes sociales, no existes. Y eso mismo les está pasando a estos periódicos tan importantes que son históricos, como el New York Times, como bien lo dices, como el Excelsior, como el Universal en México, o el Miami Herald aquí en Miami. Entonces, hoy debemos de entender que sí hace falta saber que estamos, porque hay generaciones como la mía, o otras generaciones que nos negamos todavía a dar ese brinco porque nos cuesta tanto trabajo entrar a las redes sociales como lo hacen con la facilidad los jóvenes. Efectivamente, que hemos visto que ha cambiado todo. Tú le das a un chico un teléfono y tú lo ves que enseguida se conecta con las redes sociales, enseguida te puede mandar un correo electrónico, enseguida puede averiguar, hacer la investigación que nosotros antes hacíamos a través de esos libros de la Enciclopedia Británica o World Book. Yo me acuerdo cuando yo era chica en mi casa, bueno, eso fue la primera compra que hicieron mis padres fue la Enciclopedia World Book, porque eso es lo que usábamos para poder estudiar, para hacer investigaciones con el World Book, para poder trabajar en clase, para poder ir a la escuela. Y ahora todo eso ha cambiado tan radicalmente. Déjame hacerte una pregunta, Jesús. ¿Y cómo es que ese cambio, cómo que tú has tratado de implementar ese cambio o unirte a ese cambio o resistir ese cambio? ¿Qué es lo que tú has hecho para poder seguirte desarrollando en tu
temas de comunicaciones, que eso es lo que te gusta, lo que haces, por lo que te apasionas. ¿Cómo es que tú has podido negociar esto para poder continuar trabajando? Pues mira que no ha sido fácil, porque para los jóvenes y para los niños es tan simple agarrar una computadora, un celular y navegar con una velocidad tan impresionante que no queda de otra más que entrenarte y estar al paso, ir poco a poco e ir dándote tu tiempo para ir descubriendo, porque la velocidad con la que llegan las nuevas alternativas de las plataformas que están rigiendo las redes sociales al nivel del consumidor es una velocidad impresionante. Hoy podemos ver que personas que, como nosotros, que venimos de otra época, de otra generación, el poder entender un celular y poder entender una computadora, y vemos que la tecnología se está transformando a tal nivel. Ahorita están ya saliendo unos lentes que va a procesar Google, a donde tiene una cámara que yo al ver a una persona ya voy a tener toda su información. Si yo en este momento entro y te veo a ti, Gema, y te digo, Gema, ¿cómo estás? Me va a aparecer todo, a nivel de el día que naciste, hasta tu signo zodiacal, dónde vives, con quién estás casada, qué tipo de trabajo tienes, tus redes sociales, porque si algo hoy en día tenemos que tener claro es que en el momento en que entramos a una red social, ya no tenemos privacidad. Que ha habido tanta controversia ahora con la plataforma esa de WhatsApp, que si tú al firmar nuevamente el contrato con ellos estás perdiendo y cediendo todos tus derechos ahí, pues debes de entender que las redes sociales no son tuyas, aunque tú digas yo tengo mi página de Facebook, yo tengo mi página de Instagram, yo tengo mis redes sociales, no son tuyas. Entonces, ¿qué debes de saber de todo esto? Pues entender que hoy es la nueva manera de comunicarse, la nueva manera de sociabilizar y la nueva manera de relacionarnos entre familias, amistades y hasta a nivel laboral y a nivel de negocios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para todo esto? Adaptarnos a un sistema que va a un paso vertiginoso, a una velocidad impresionante, y que nosotros somos los que no nos podemos quedar atrás. Cada día están saliendo nuevos celulares, nuevas alternativas a donde el estar al paso con ellos pues requiere mucho esfuerzo. Y lo más importante es de que nos dan muchas posibilidades, muchas ventajas. Lo que antes costaba mucho trabajo a un nivel de poder promocionarte, hoy gracias a las redes sociales podemos entender que está todo a la mano. Yo sí veo una gran herramienta a las redes sociales y pues toca aprender y mucho, hay mucho que aprender. Déjame hacerte una pregunta manteniendo en las redes sociales. Tengo muchísimas cosas a hablar contigo, pero es que esto de las redes sociales es tan interesante. Fascinante. Porque recuerda recientemente el expresidente Trump, bueno, que el presidente Trump que acaba de dejar la Casa Blanca, le gustaba mucho hablar por Twitter y exponer sus cosas. Es más, que era su Twitter personal, ni siquiera el Twitter de la Casa Blanca, él usaba su Twitter personal. Y un día vino Twitter y se lo canceló y se lo quitó. Yo recuerdo que cuando comenzó lo que es la televisión y la radio, basado en que había límites de acceso, o sea, cualquier persona que por cierto, que hay un caso legal, que es el que manda la pauta. Es un caso con el Miami Herald, de 1967, o sea, del siglo pasado, que Miami Herald versus Pat Tornillo. Tornillo era el jefe de el sindicato de maestros y el Miami Herald publicó algo no muy favorecedor del señor Tornillo y bueno, que en español se dice Tornillo, vamos a decir, lo que pasa que era de italiano, Patrick Tornillo. Y Patrick Tornillo quería que el Miami Herald le diera espacio para publicar su opinión, o sea, lo que él, como una respuesta a lo que el Miami Herald había dicho. Y como el Miami Herald no lo dejó, le presentó una demanda al Miami Herald. Y en ese momento llegó hasta la Corte Suprema. Fíjate qué valioso es lo que estábamos hablando, la libertad de prensa, porque acuérdense que eso está garantizado en la primera enmienda. Por cierto, hablando de esto, voy a hacer una pequeña pausa sobre las clases de ciudadanía. Recuérdense que nosotros tenemos clases de ciudadanía disponibles en el English Center. Y para esas personas que están para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos o que están a punto o que ya se les pasó el tiempo y quieren prepararse, vayan y llámenos al English Center. Tenemos clases de ciudadanía todos los días de semana, de lunes a domingo. Llámenos al 305-445-7731. 305-445-7731. Y como le estaba explicando esto de Pat Tornillo, que le pone una demanda a la Miami Herald y va
hasta la Corte Suprema. Y recuérdense que la Corte Suprema no tiene mucho tiempo para escuchar todos los casos que se presentan, pero para ellos este caso era un caso tan importante que tenía que ver directamente con lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión de una persona, que la Corte Suprema accede a escuchar el caso del Miami Herald en contra de Pat Tornillo. Y y la Corte Suprema de los Estados Unidos decide en la mayoría que el Miami Herald es un periódico que se imprime en papel y cualquier persona puede agarrar una máquina de hacer copias. Y señores, esto fue en 1967, que no es como hoy en día, que hoy tú haces copia donde quiera y como quiera. Vaya, tú le tiras una foto a algo en tu teléfono y ya lo puedes escanear, lo puedes enviar, lo puedes duplicar. Pero en ese tiempo, en el siglo pasado, los años 60, la Corte Suprema le dice a Pat Tornillo: tú tienes la facilidad de imprimir un pedazo de papel con tu opinión y lo puedes poner en cualquier parte. Así que el Miami Herald no está obligado a poner lo que tú piensas o por qué tú estás en contra de ello. Ahora, si una cadena de televisión escribe, o mejor dicho, habla algo que sale por las redes, que sale por las cadenas de televisión, en la imagen de ti, que a ti no te gusta, tienen que darte tiempo igual. La televisión y la radio. ¿Por qué? Porque televisión, canal de televisiones, nada más que hay X en cada área. Y la radio, nada más que hay ciertas cadenas de radio, por eso que están reguladas por el FCC, que es la red de comunicaciones, the Federal Communications Commission, FCC, y le dan la licencia a cada estación de televisión o de radio por cierto tiempo, y hay que someter documentación para renovar la licencia de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Qué tú crees desde el punto de vista de comunicador que se debe hacer en el caso de compañías como Twitter, como WhatsApp, que tienen tanta libertad de controlar al ser humano, a la persona que es el que pone su información en esas redes sociales? ¿Cómo tú piensas, cómo tú enfrentarías eso? ¿Qué tú crees que debe ser el próximo paso del gobierno? ¿Se debe involucrar al gobierno? ¿Debe dejarse que cada lugar importante, así como Facebook o YouTube, que limiten a las personas que tienen acceso a esas plataformas? Explícanos un poquito de eso. Bueno, es un tema que se está poniendo ahorita sobre la mesa, que requiere que estemos claros que sí, las redes sociales, aunque creamos que ahí tú puedes subir y poner todo lo que tú quieras, no es así. Porque cuando tú abres tu cuenta de Facebook, te aparece un contrato que nadie lee. Igual en otras redes sociales no se entera uno que uno, al subir cada fotografía al Facebook, ya no te pertenece a ti. Ya le estás cediendo los derechos de la fotografía de tu cumpleaños, del bautizo, la boda, lo que tú quieras ahí, y ya le pertenece a ellos. Estamos hablando de que ellos son empresas y ahorita todo se convierte en una data, se convierte en un mundo de información que ellos utilizan para comercializar. La parte más importante de todo esto es cómo quedamos nosotros, porque de repente hemos visto cómo le cerraron las redes sociales al presidente, pero él también cambió las reglas del juego, o adaptó, más bien sería, las reglas del juego, porque todo pronunciamiento oficial que hacía un presidente lo hacía a través de la Casa Blanca y lo hacía de una manera formal. Y él utilizó el fake news como una manera de decir, bueno, todo lo que está sucediendo, no todo es verdad y hay mucho que puede ser mentira. Entonces él utiliza estos recursos para cuestionar, para incendiar las redes sociales, para dar su opinión, bien válido, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos la capacidad y la libertad de expresar lo que querramos, sabiéndolo hacer y bajo esas normas y reglas. Hoy en día debemos de entender de que pues estamos ante una situación que es histórica, porque todo lo que nosotros tenemos en interacción con nuestro teléfono diariamente, con nuestra computadora, es nuestra vida, nuestra intimidad y nuestra privacidad y nuestra información. Y lo más importante es que al nosotros interactuar con estas redes sociales se vuelve pública y deja de ser nuestra.
Y quienes tienen todo este tipo de plataformas son los dueños de todo esto. Y ellos son los que ponen las condiciones. Somos una masa que consumimos imágenes, que consumimos información, que estamos interactuando constantemente con los celulares. Entonces, lo más importante debemos entender que tiene que ver con el sentido del consumo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, primero, conocer las reglas. Segundo, estar claro que las reglas no las ponemos nosotros. Y tercero, estar claros de que en cualquier momento no la cambian. Ahorita todo lo que tú estás poniendo en el WhatsApp, tu opinión, algún tipo de información, imágenes, supuestamente están libres de ser utilizadas para que tú puedas ir hasta un juicio y utilizarlas. Hoy en día pueden ser un recurso para criminalizarte. Si yo opino del gobierno tal cosa, es mi opinión, pero eso no quiere decir ni que estoy conspirando, ni que estoy haciendo algo indebido, y más sin embargo, hoy en día, quienes pueden dar uso de esa información, quienes manejan el sentido de esa información, no somos nosotros. Entonces sí tenemos que estar claros que qué podemos hacer. Primero, estar conscientes de que las reglas pueden ir en contra nuestras. Así que estar muy claros sobre eso. Muy interesante lo que nos está diciendo. Estamos hablando con Jesús Becerra, conocido comunicador de nuestra área, es originalmente de México. Comenzó trabajando en un periódico y como vamos cambiando y hoy en día sabemos que lo que es lo visual, lo auditivo, las redes sociales, lo que es la internet, todas esas cosas que tenemos acceso hoy en día, naturalmente él se movió del periódico, vino a los Estados Unidos, como estaba diciendo al principio, para tratar de prepararse en ese campo de información. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora, cuando regresemos, le vamos a preguntar al señor Becerra sobre qué es lo que está haciendo hoy en día y cuáles son sus planes para el futuro. No se me vayan, enseguida regresamos. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. Muchas personas no importa dicen, si es mi hogar es mi castillo. Un efficiency, no importa si es una mansión de 25 habitaciones, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Es un castillo. Y es verdad que nuestro lugar donde buscamos descansar es un castillo. Y pasarla porque bien. Es el lugar donde buscamos y separarnos descansar. De todo lo demás. Pasarla bien. Por eso, y si alguna vez tiene algún problema todo lo como demás. salideros, Por si hay eso, un si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, huracán, si tiene daño por un huracán, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services. Recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services. Pueden llamar al 786. Que ellos le van a ayudar. 597. Pueden llamar al 786. 597-2416. Es correcto, nos pueden llamar al 786. Es correcto, nos pueden llamar al 786 y lo podemos ayudar con salideros de agua y lo podemos ayudar con salideros de agua por causa del huracán, fuegos, daños por causa del huracán, cualquier daño que tenga su propiedad, lo primero que tiene que hacer es llamarnos su propiedad, lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. Buenas tardes, regresamos de nuevo aquí en el show de la doctora Gema
Y con mucha felicidad hoy porque tenemos un invitado muy especial. El señor Jesús Becerra es un comunicador, una persona que es productor, que es el que realiza la información que recibimos. O sea, él es el que le da la vuelta para que las personas, a lo mejor le presentan una noticia y no es exactamente algo que sea consumible porque está como un poquito, como diríamos, un poquito raw. Entonces él trata de explicarlo para que las personas así como nosotros, pues que lo entiendan y lo puedan asimilar. Y estábamos hablando de que el señor Jesús Becerra, originalmente de México, trabajó muchos años de productor en Despierta América. Yo lo conocí cuando estaba en Un Nuevo Día, que es un programa matutino que todavía se ve en la cadena Telemundo. Por cierto, si tienen tiempo y quieren sintonizar a Un Nuevo Día, recuérdense, Telemundo es parte de las redes de NBC, que NBC es la cadena de noticias más grande de todo el mundo. Le doy un poquito de su anuncio porque como mi esposo trabaja para Telemundo, hay que asegurarse de que los frijoles sigan entrando en la casa. Y queremos agradecerle al señor Becerra por haber venido y darnos esta comunicación, esta explicación que siempre nos gusta ponernos al día de las cosas que están pasando en nuestra comunidad y en todo nuestro alrededor, sobre todo en esto lo que es la comunicación. Y queríamos decirle, le dijimos antes de la pausa comercial, que queremos que el señor Becerra nos diga qué es lo que está haciendo ahora y cuáles son sus planes para el futuro, a ver si podemos participar en algo, ayudarlo. Cuéntenos dónde estás, a dónde vas, de dónde vienes, cuéntanos todito. Bueno, ahorita acabamos de llegar de México, estuvimos allá en algunos proyectos, estamos involucrados mucho en la parte del medio ambiente, trabajando para algunas organizaciones ambientalistas que estamos haciendo todo el esfuerzo para primero divulgar y dar a conocer que la gente vea lo maravilloso que es nuestro planeta, la naturaleza, todas las cosas que están hoy en día y que debemos de hacer todo el esfuerzo por cuidarlas y preservarlas y educar a las personas. Y ver que hoy en día estamos ante una amenaza que es el cambio climático, entender que las condiciones que hoy tenemos, que vemos que están cambiando, que hace más calor, que tenemos las 4 estaciones en un mismo día, vemos las catástrofes en diferentes partes de nuestro planeta y debemos entender que mucho tiene que ver con las emisiones de carbono, del CO2 y que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestros usos de todos los recursos que tenemos. Entonces estamos trabajando con SOS Tierra, que es una organización que está en México, que está enfocada mucho en lo de la mariposa monarca. Debemos de entender que, bien lo hablabas en la parte de lo que hay de nuestra interacción como hispanos y como latinos, tenemos que compartimos un terreno en común. Y, por ejemplo, vemos que la mariposa nace en México, migra a Estados Unidos y Canadá, y que es parte de un ecosistema muy importante. Y entonces estamos protegiendo los bosques, divulgándole a la gente que sea parte de ellos, que se unan a este esfuerzo, que veamos que podemos hacer algo para que nuestro planeta siga siendo nuestra casa y nuestro hábitat en común. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando. También estamos trabajando con Wild Coast, que es una organización que está en California, que tiene que ver mucho con la preservación de la ballena, del tiburón. El tiburón está en un proceso de extinción, de exterminio masivo, que tiene que ver porque, por ejemplo, en Asia, la aleta de tiburón se consume de tal manera que vienen y están arrasando. Y es el depredador de los mares, el que mantiene la cadena de los ecosistemas. Aprovecho tu programa para invitar a las personas para que se unan a ese esfuerzo y para que entiendan y se involucren a donde todo lo que hacemos nosotros tiene un impacto en el medio ambiente. Esa es una de las actividades que estamos desarrollando. Tenemos una serie de seminarios, conferencias, tenemos una serie de personajes que hacen este tipo de viajes turísticos. Estamos en la promoción turística también para las personas puedan ir y vivir y involucrarse en el medio ambiente de una manera que lo disfruten y respetando a la naturaleza. Así que bueno, básicamente son parte de las cosas que hacemos. También te decía que otro tema que es un poco raro y diferente, estamos en la parte esotérica, trabajamos ahí con Tercer Milenio, con Jaime Maussan, con todo ese tipo que tiene que ver con la divulgación de todas estas evidencias raras y extraordinarias de avistamientos, de la presencia quizá de otras entidades en nuestro mismo planeta, y pues hay muchas cosas que llaman la atención.
Muy interesante, muy interesante. Nosotros hemos tenido aquí invitados de cosmobiología, de astrología, porque eso es un área que nos interesa mucho y nos gusta siempre revisar eso si podemos para las cosas que tú a lo mejor no vas a ver en diario, ¿no? O sea, estoy como un poco como el que creó Fox News que dice, bueno, pues los liberales tienen tantos X y nosotros vamos a ser los únicos que vamos a ayudar a los conservadores y entonces naturalmente pues tienen un campo muy amplio. Pero entonces hay veces que nos dedicamos a esas cosas que nadie quiere ver y así uno va abriéndose campo en eso. Jesús, entonces me decías que estás haciendo ese tipo de preparación de documentales, más bien documentales, relacionado con la protección de la tierra, con lo que son estas cosas, como las preguntas de que si hay otras personas aparte de las que existimos en este planeta Tierra. Háblanos un poquito de lo que tú crees de lo que es una cosa que ha estado muy en la palestra en estos últimos años, porque de nuevo con el presidente Trump, él dijo que esto de que el medio ambiente se estaba echando a perder, que no íbamos a tener oxígeno, que la tierra no se iba a poder recuperar, que eso era todo mentira, cuento y fake news, como estabas hablando. ¿Qué tú crees o por lo que estás expuesto en estos momentos en filmando y esto que me dice del tiburón y el abuso que se hace con el consumo, ¿no? ¿Cómo tú ves esa situación? ¿Es verdad lo que decía el presidente Trump? ¿No es verdad? ¿Cómo es que tú llegas a esa conclusión? Bueno, primeramente tenemos que ver los datos que nos dan las organizaciones ambientalistas que se dedican a cuantificar todo esto que es el impacto que tiene el ser humano en cada uno de los ecosistemas. Tan es real y tan seria la situación que te puedo decir que en 50 años, lo que queda aquí a 50 años, ya no va a haber especies que se puedan pescar para consumo humano porque se habrá depredado a tal nivel los océanos que nos estamos acabando todo lo que se pone a nuestro alcance. Nuestros hijos, nuestros nietos van a ver un planeta totalmente diferente al que nosotros vimos. Y es muy importante entender, ahí sí te puedo dar un paréntesis a donde te puedo decir que el COVID, la pandemia, todo esto que se ha dado a nivel mundial, el aislamiento, el mandar a todo el mundo a su casa, ha frenado un poco nuestra rutina diaria de salir a la calle, que tiene un impacto en la depredación del medio ambiente. Y pues mira, Estados Unidos es un país que tiene un papel muy importante a nivel de el impacto de la emisión de gases y los tratados que ha tenido que firmar y de los que se ha salido, que es la parte del Tratado de Kioto, a donde se tiene que entender que nosotros consumimos todo lo que tiene que ver que son los desechos fósiles, como el consumo del petróleo, todos los derivados del petróleo, la gasolina, la emisión de gases, el plástico, todo lo que nosotros recibimos que viene de la fábrica del mundo, que es China, que es literalmente un tipo de productos que todo es desecho. Tú lo usas y cualquier cosa y a la basura, y a la basura, y a la basura. Y ves las montañas de basura que se están tirando a los océanos, lo que se está acumulando. Ves aquí en la Florida, que nosotros no tenemos montañas, que es una península donde todo es plano, y las únicas montañas que ves es el cúmulo de basura que hay aquí. Y entonces hasta eso no tenemos la capacidad, o tenemos la capacidad, pero no tenemos la política y la obligación que debería de ser, que se debería de hacer una ley de procesar toda esa basura y no estarla acumulando y meterla ahí debajo de la alfombra, como cuando barremos nuestra casa y todos los desechos los tiramos debajo de la alfombra, creyendo que ya se desapareció. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, informarnos, concientizarnos y también involucrarnos, porque es bien importante entender lo que tiene que ver con la parte del reciclaje, la reutilización de todo esto, porque si nosotros pensamos de que vamos de compras, traemos nuestros productos, los utilizamos y va a la basura, creemos que la ciudad solita es la irresponsable de procesar todo esto. No, ellos sencillamente la acumulan en otra parte. Y eso es lo que yo te puedo hablar de los sólidos, pero también te puedo hablar de los líquidos y también de las emisiones de gases y de todas esas sustancias que nos están impactando, y eso es lo que de una u otra manera se une a lo que estamos viviendo de la pandemia. Todo lo que estamos viviendo hoy en día
de este tipo de cuestiones de virus se van a ver cada día más, simple y sencillamente por los desechos que tiene el ser humano a nivel mundial. Tú vieras todos los desechos que hace China a nivel de tóxicos. Vemos todo lo que nosotros estamos expuestos en el agua que consumimos, en el aire que respiramos. Yo te puedo decir, Ciudad de México, una ciudad que en sí misma tiene 22 millones de ciudadanos, a donde transitan 6 millones de automóviles diariamente, y la emisión de gases y tóxicos que hay y además que es un valle rodeado de montañas a donde no circula el aire, todo eso que está circulando ahí es lo que está impactando hoy en día más, y por eso es que vemos a los casos en el caso de la pandemia del COVID, esos casos tan dramáticos de por qué la gente se está enfermando, por qué casi nadie te habla, en el caso de México, de las autoridades, de las medidas que tienen que hacer para las personas que fuman, para las personas que tienen este tipo de automóviles que no tienen una verificación a un control de gases, y todo eso te lo está respirando, y eso añádele a un virus tan letal que está pasando hoy en día. Pues por eso vemos esos casos tan dramáticos, a donde tenemos que tener claro de que el ser humano está literalmente condenado a experimentar todo este tipo de pandemias cada día de una manera más dramática. Increíble, increíble, pero la verdad que nos has traído un tema que deberíamos hablar de esto todos los días para ver cómo, como seres humanos, como miembros de este planeta Tierra, tratamos de encontrar una solución. Y mencionaste esta misma pandemia y estas enfermedades que ha traído consigo el COVID-19, y me mencionaste al principio que tú eres sobreviviente de esta enfermedad tan terrible del COVID-19. Me dijiste originalmente que cuando te hicieron la prueba te dio negativo y después de todas maneras estabas enfermo. Explícanos cómo fue que te diste cuenta que estabas enfermo, dónde te infectaste, si es que te acuerdas o si lo pudiste averiguar, y cómo fue tu recuperación para ver qué sucedió. Pues mira, es un misterio donde me infecté, porque literalmente traté de llevar todas mis precauciones, con la distancia social, teniendo las mascarillas, cuidándome con todo ese tipo de sanitizadores, y pues creyendo uno que está tratando de tener las precauciones debidas. Cuando menos piensas, empiezas a tener una serie de síntomas. En mi caso fue que empecé a tener un dolor en la espalda, un ardor literalmente, y bueno, pues pensé que estaba yo con una cuestión de una gripa. Me fui a hacer unos análisis, me hice el análisis de sangre, me hice el análisis de lo que viene siendo la parte de la nariz y de la boca, y me dio negativo. Pero seguía con los síntomas y de repente empecé a tener problemas, dificultades para respirar. Fui al médico, me dio todo tipo de medicamentos, desde esteroides, antiinflamatorios, todo tipo, hasta antibióticos. Y más sin embargo empezó a ser cada día más difícil la cuestión de la respiración a nivel pulmonar. Tenía toda una irritación. Entonces llegó al nivel de que me sentí muy mal, y tuve una visita con un médico a nivel virtual, y me dice, con todos los medicamentos que te estás tomando, considero que ya te debes de internar porque estás a un nivel muy grave. Y me dijo, consíguete un medidor de oxígeno y empieza a buscar cómo te puedan recibir en emergencia. Me llevan en ambulancia, llego a un hospital, no me querían recibir porque México está dificilísimo que te puedan internar por la cuestión. Si eres un paciente que traes una afección pulmonar y considera que tienes COVID, hay hospitales que no te reciben. Y donde fui, que fue en el Hospital Pedregal de Los Ángeles, ahí en México, fue a emergencia, y gracias a que tenía el examen que decía negativo, me recibieron. Si no, no me reciben. Y cuando estoy ahí me dicen, te tenemos que hacer una tomografía, te tenemos que revisar nuevamente y hacer otra vez el estudio. Me hacen la tomografía, me ven que tengo manchas en los pulmones, manchas blancas, y me empiezan a decir, ¿sabes qué? Te tienes que hospitalizar a como dé lugar. Aquí no te podemos recibir, pero te vamos a referir a otro hospital, que es el hospital que es el especializado en COVID en México, donde tiene a los especialistas más importantes, a los médicos, neumonólogos más importantes que manejan toda esta parte del COVID. Me trasladan para allá,
Y pues literalmente me metieron, estuve 2 semanas y lo primero que me querían era entubar. Y yo lo primero que le dije, mira, hasta donde yo pueda y aguante, porque yo tenía la oxigenación muy baja. Lo normal debe de ser arriba de 90, 92, 94. Y yo estaba en 80, para abajo 70, y ya estaba con una situación a donde me dicen, un día más, si no te internas, te hubieras muerto. Ya hubieras tenido un paro pulmonar que te hubiera llevado a un paro cardíaco y hubieras estado en una situación extrema. Entonces estuve ahí, me dieron una serie de medicamentos, pero lo más importante es que me pusieron oxígeno de alto flujo, que en un principio me estaban dando 5 litros por hora hasta que me dieron 15, y esa fue la parte que me empezó a nutrir, y el desinflamatorio, porque el COVID tiene una peculiaridad que a cada quien le afecta de manera diferente. Me decían a mí los médicos, es que tú eres asintomático. Le digo, yo sí tengo el olfato, sí tengo el sabor, no tengo diarrea, no tengo problemas de temperatura, pero tengo los pulmones que no puedo respirar. Y me dicen, bueno, pues a ti lo primero que hay que, el COVID, el virus, la única manera de poderte lo controlar es tu sistema inmunológico. Dice, nosotros no te curamos de COVID, solamente te vamos a tratar todas las condiciones que está generando el COVID. Y en este caso, bueno, pues estuve las 2 semanas ahí bajo este tratamiento con una serie de medicamentos. Y bueno, me mantuvieron ahí, a donde yo sí tuve mucho, pues yo ya terror de que me iban a, pues yo ya tenía los días contados literalmente. ¿Y qué experiencia deja todo esto? Pues que uno piensa que no le va a pasar a uno. Uno piensa que reunirse con la familia o las amistades, que por más protección que uno crea que ellos tengan o uno tenga, que uno está libre del virus, y más sin embargo el virus está o puede estar en cualquier parte. Y esa es la parte donde nos deja una reflexión y una invitación a las personas de que si estamos viendo que ahorita hay nuevas cepas que están viajando de una parte del planeta a otra a través de los seres humanos, que está llegando aquí a tu círculo más íntimo y que tú puedes ser víctima de ese virus en cualquier momento. Así que lo más importante es la reflexión de que sigamos manteniendo nuestras medidas, mantengámonos informados, no creamos que no nos va a pasar. Y segundo, pues estar claro que es una época donde esto lo vamos a ver cada día más, que es lo increíble. Todo el mundo piensa, viene la vacuna y se termina ahorita lo del el COVID y se acabó todo. Y no es así. Esto ya nos está cambiando nuestra nueva realidad. La nueva realidad es que hoy en día estamos expuestos a cualquier infección, a cualquier virus, y que estamos interrelacionados a nivel mundial. ¿Cómo es posible que algo que pudo haberse surgido en China, hoy en día nos está impactando en cualquier rincón del mundo? Y esa es la clave. Entonces, bueno, ser sobreviviente, pues ahora sí que es un privilegio y afortunado, porque mucho de ello depende de tener acceso a los médicos, a las personas adecuadas, a los especialistas, porque tampoco cualquier médico te puede tratar, no cualquier médico te puede dar algún medicamento que considere él, sino tiene que ser dependiendo de la persona, porque hay personas que pueden tener obesidad, diabetes, hipertensión, y simple y sencillamente por la edad también cuenta mucho. El lugar donde se encuentren, no es lo mismo aquí en Miami tener COVID como estar en Ciudad de México, donde estás. A mí, simple y sencillamente, expuesto a todo ese tipo de cuestiones de la contaminación, más añádele el cambio estacional con el frío. Yo en la parte de la recuperación, ya después de haber salido del hospital, me estaba matando la contaminación y el frío. Yo no podía respirar simple y sencillamente porque los tóxicos están en el medio ambiente. Así que es importante reflexionar sobre todo esto, y si algo podemos dejarle a las personas como una inquietud, es que debemos de entender pues que estamos expuestos. 2, que debemos de tratar de ayudar a nuestro organismo de la mejor manera con la alimentación, subir nuestro sistema inmunológico, nuestro estado de ánimo, porque eso cuenta muchísimo, reír, divertirse, mandarle la información a nuestro cuerpo, cosas positivas, cosas que nos hagan sentir bien, y tampoco dejarnos llevar por toda esa oleada de información que está en la televisión, porque yo, como le decía a un amigo, me decía, ¿y cómo fue que te infectaste? Digo, pues no sé si de ver tanta noticia de COVID, que yo además de prender la televisión ya me estaba sintiendo yo hipocondriaco, ya tenía todo esto. Pero sí, hay que estar claro que estamos expuestos a todo esto.
Efectivamente. La verdad que ha sido un placer hablar contigo hoy. Nuestro invitado de hoy es Jesús Becerra, conocido comunicador, productor, muy activo aquí en nuestra sociedad, aquí en Miami, en México también, profesional nato, le viene de pura cepa porque su padre también estaba en el mismo campo, y le queremos dar las gracias al señor Becerra por habernos ayudado hoy a comprender un poquito más qué es lo que pasa detrás de las cámaras y hablarnos de un tema tan interesante y tan importante para nosotros como es lo que es la protección del medio ambiente. Jesús, dinos algo para despedirnos y gracias por habernos dado este tiempecito hoy aquí en el show de la doctora Gema. Pues Gema, primeramente muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa, por compartir un poco más de lo que hemos transitado en este camino. Y si algo queda es la reflexión quizá de los medios de comunicación, de informarte, es que sea una alternativa donde también ahora todos somos actores, somos personas activas en nuestras redes sociales y debemos de tratar de que todo esto que estamos viviendo hoy en día, la comunicación cumpla una función muy importante. Ya lo ves en tu campo, que es la educación. Hoy los niños están a través de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales cumplen una función de acercamiento, de entrar a nuestra intimidad, que es muy importante. Y pues ahí está. Muchísimas gracias y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por sintonizarnos. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde vamos a descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez hay algún problema como salidero, si hay un fuego, si tiene daño por un huracán, o a lo mejor tiene un problema de plomería, recuerde que debe llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Diana, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuego, vandalismo, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.